Pues ya es una problemática que se ha estado suscitando a nivel local, sobre todo aquí en Navajo, ¿no? Está muy fuerte y se nos está pegando muy duro con las situaciones. Por eso la inquietud y con las autoridades de seguridad pública, tanto estatales, municipales, federales, para platicar y ponernos de acuerdo, porque a los hoteles es en lo que más han estado trabajando estas gentes. Se hacen las extorsiones por teléfono y lo mandan a la gente a los hoteles y solo se encierran, ¿no? Y por teléfono lo están haciendo prácticamente todo. Y lo principal y por lo que atacan ellos, pues es el miedo, ¿no? Y es la psicosis que podamos generar. Y todo eso se genera por la falta de conocimiento. Entonces, cuando no tenemos el conocimiento, cuando no tenemos las herramientas y que no sintamos esa coordinación y ese apoyo que tenemos con las autoridades, pues somos víctimas, ¿no? Somos víctimas de la ignorancia quizás, ¿no? y de nuestros sentimientos o el temor que nos puedan infundir, porque es con lo que funciona eso, ¿no? Con el temor, con el terror, que te aterroricen y te agarran y te pescan por teléfono. Y es difícil ya colgarles quizás, y por eso es este acercamiento de sensibilizarnos tanto el sector empresarial de nosotros, los hoteleros, con las autoridades, que nos conozcan las autoridades, que tengamos ese acercamiento y que tengamos esa confianza para hablarles a nuestras autoridades, para recurrir a ellos y para asesorarnos, y pues sobre todo, ¿no? Cuidando las formas y cuidando la ética, los códigos, la seguridad de nuestros clientes, la privacidad de nuestros clientes. Tenemos algunos aspectos que nos ponen de alguna manera de acuerdo. La primera, el hecho de ampliar el canal de comunicación, de tener un directorio que de alguna manera eso nos vincule. Por otro lado, sí sería muy importante aprovechar el tema del volanteo, porque pues ustedes son pues parte esencial del movimiento aquí económico. Sería muy lamentable que este tipo de situaciones vinieran a afectar la capacidad o la ocupación hotelera, sobre todo en vista del tiempo del periodo vacacional, ¿no? Entonces hay que ganarle el terreno. Esto es de organizarnos. Este tipo de reuniones deben de ser, pienso yo, pues para establecer acciones ejecutivas y pues manos a la obra, ¿no?